lindo compartirlo con ellos, que recién charlábamos los dos. Si alguno puede prender la cámara y compartir un poco, porque nosotros hoy vamos a a compartir las filminas, pero de una forma que podemos verlos a ustedes, así que por ahí verles las caras y poder compartir e ir dialogando o respondiendo preguntas a medida que los vamos viendo es mucho mejor que verlas apagadas y con el nombre. Así que bueno, aquel que tenga la gentileza y se anime, por ahí es lindo compartir con otros, pero viendo quién está del otro lado. Así que el que pueda hacerlo, quiera y se anime, genial. Laura, la primera, felicitaciones. Ah, yo vi a Marcela Por lo también, menos de los que yo que veo, por lo menos de los que yo veo. la prendió y se escondió. Carolina, Vivian, Bueno, Estela. no te interrumpo más, Claudia. Muy bien, Laura, Sergio, Sergio, buenísimo. que son los que yo estoy viendo, ¿no? Sí, yo veo Buenísimo, bueno, los gracias por estar con nosotros, Cecilia. Bueno, si les parece, yo voy a ir empezando porque tengo mucho material y después Daniel también. Entonces, vamos a optimizar el tiempo. Yo no llegué a dar todo el contenido de lo que tenía para hablarles, pero creo que ya se dieron una idea del derecho a la salud, ya lo tienen bastante, el marco normativo del derecho a la salud, toda la legislación, etcétera, de la realidad me la aportan siempre ustedes. Pero hoy nos toca en esta primera parte hablar del marco normativo en la salud digital y también un poco de la responsabilidad derivada de ese marco normativo. En principio yo les tengo que decir que en salud digital estamos un poco flojos de papeles, porque si bien hay mucha normativa, hay poca normativa que habla de la responsabilidad. Esto es, en el plano penal y en el plano civil y administrativo. Lo primero que les quiero mostrar es el mapa que nos aparece en la presentación. Ese mapa ya tiene unos años, pero no cambió mucho. Lo tienen que ver con el criterio del semáforo. Lo que ven verde son las provincias que tienen más. Yo no escucho. No, yo tampoco. No, no se escucha nada. Sí, yo tampoco. Se le cortó a Claudia, parece. Se cortó, sí, se cortó porque no se escucha absolutamente nada. No se escucha nada. Ahí seguramente se vuelve a conectar. Esperémosle un ratito. Hola, ¿me escuchan? Ahí estamos. Sí, Claudia, ahora te Bueno, tuve escuchamos. que Sí, se volver había por el cortado. teléfono porque algo le pasó a mi computadora, a mi servidor, así que hasta que lo restablezco sigo por el teléfono. Les decía, disculpen, ¿no? Por la interrupción. Les decía que el mapa que ustedes están viendo es un mapa que nos muestra con el criterio del semáforo. Lo verde son las provincias que están más avanzadas, los rojos son las provincias que están más rezagadas, pero en definitiva tenemos un problema con el marco regulatorio importante en relación a que hay una fragmentación que deriva de nuestro federalismo, ya lo vimos, el impacto del federalismo en nuestro sistema de salud, y la salud digital no es la excepción. Por lo tanto, tenemos que asumir que esa diversidad de capacidades, porque la regulación de salud digital no es solo el tema de establecer normas, son las capacidades para establecer sistemas interoperables, definir si se quiere adherir a la normativa nacional y a las plataformas o al sistema interoperable nacional, o si se quiere establecer un sistema propio dentro de la jurisdicción provincial, el acordar con los colegios de ejercicio profesional, son todos
datos y requerimientos que no permiten hacer o dar una solución única al tema de salud digital. Por eso me parece importante que se tenga en cuenta este aspecto. Por otro lado, si podemos pasar a la siguiente, sobre el marco normativo tenemos una profusión de normas muy importantes. Las leyes de ejercicio profesional, las normas vinculadas a la protección de datos personales, las normas vinculadas a la receta digital y la teleasistencia, a la historia clínica digital, todas las resoluciones reglamentarias que vienen saliendo y que van cambiando por otra parte. Perdí de vista la presentación por algo, Juliana. Sí, se me salió, perdón. Ahí la pongo de vuelta. Ok, no hay problema. Todos estos cambios que son importantes, son trascendentes, también involucran distintas capacidades, como les decía, incluso desde Nación, porque el Ministerio de Salud Nacional tenía establecidas normas ya previas, hace rato, habla del sistema de interoperabilidad, pero en realidad cuando llega el momento de establecer la interoperabilidad, que la está haciendo a través del SISA, que es el Sistema de Información Sanitario del Ministerio de Salud, eh, que engloba en realidad, no es un registro, es una red federal de registros de los profesionales de la salud, y a su vez hay una red de REFES, la Red Federal de Establecimientos de Salud, pero no tienen una función registral, más bien es una base de datos de información. No tienen función registral porque esas redes no tienen capacidad sancionatoria, sino simplemente reflejan la información que tiene los registros provinciales, porque, como dijimos desde un primer momento, el ejercicio profesional, el gobierno de la matrícula, es una atribución que conservaron las provincias. Algunas provincias lo tienen en cabeza de los colegios profesionales y otras provincias lo tienen en cabeza de los ministerios de salud. Así que es un gran desafío en un país federal como el nuestro establecer la regulación de la salud digital con un régimen sancionatorio que tendría que hacer un clearing de sanciones entre los profesionales, y es algo difícil de establecer porque los regímenes de ejercicio profesional son diferentes entre las jurisdicciones. ¿Se va entendiendo lo que les voy contando? ¿Tienen alguna duda? Sí, ahí me ponen manitos. Muy bien. Bueno, entonces podemos pasar a la siguiente. Uno de los aspectos o una de las leyes más de avanzada que nos habla de la salud digital es la Ley de Derechos de los Pacientes, que nos habla del consentimiento informado. Ahora, cuando nosotros hablamos del consentimiento informado, cuando aparece la idea de la salud digital, eh, estamos obligados también a pensar que quien acepta que su atención se haga por vía de modo virtual, también tiene que aceptar esa modalidad, ese procedimiento, lo tienen que entender y lo tienen que aprobar. Es decir, que ahora ya no solo va a dar una autorización de la práctica en sí, sino que también va a dar una autorización para utilizar ese procedimiento. Y algo muy complejo de entender es que cuando opera la salud digital, aparecen otros actores, además del profesional de la salud. Aparecen terceros que son los operadores de las plataformas, de las aplicaciones digitales, que no son profesionales de la salud. Aparece el tema de la conectividad y estas plataformas se tienen que registrar. Por otra parte, las aplicaciones, cuando uno ejerce la profesión médica o la profesión farmacéutica, hay conflictos de intereses en el ejercicio de esa actividad que se hacen extensivas a quien aplica plataformas. Porque, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si una plataforma la administra la industria farmacéutica?
y los profesionales de la salud entonces pueden ser inducidos por la plataforma a determinada prescripción. Hay una serie de temas ahí respecto del ejercicio profesional y las limitaciones a los conflictos de intereses que también son relevantes a la hora de considerar las relaciones que existen en el ejercicio profesional con el uso de estas tecnologías. También tenemos que asumir que estas tecnologías no son tecnologías eh, volví a la conexión anterior. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, entonces les decía que eh, los problemas de fallas de sistema, las interrupciones en la comunicación, la filtración de información, el conflicto de interés, son todos temas que hay que tener en cuenta en la salud digital y un tema muy importante que es la ciberseguridad. Ustedes vieron que en su momento, bueno, ahora hace poco parece que hubo un hackeo en el Hospital Sommer que estaba difundiendo una criptomoneda, me llegó eso por internet. Pero hemos tenido hackeos en su momento en el Ministerio de Salud de la Nación, en la Dirección Nacional de Migraciones, en el PAMI. ¿Se acuerdan que en el PAMI que hubo un montón de tiempo en que las recetas no se podían prescribir o dispensar porque estaba hackeado el sistema de PAMI? Y podemos decir que en el tema específico de ciberseguridad y de delitos informáticos, con datos sensibles, estamos especialmente vulnerables, porque no hay una tipificación expresa con suficiente envergadura como para perseguir este tipo de delitos. Así que estamos flojos en el tema del ciberdelito, porque se secuestran los datos. Ustedes entienden esto, que se secuestran los datos. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud de la Nación se publicó una lista de personas con HIV. Nadie supo si realmente esa lista era verdadera o falsa, porque nadie salió a desmentirlo ni a afirmarlo, pero es inadmisible que datos sensibles de esa naturaleza sean capturados y en parte es por fallas que tenemos, por déficit en nuestros desarrollos tecnológicos, pero también por déficit en ponernos a salvo con medidas adecuadas a la altura de ciberseguridad. Esto le pasa a todos los países del mundo, pero bueno, tiene que haber regulación potente en relación a este tema. Entonces vamos a seguir. La propia ley de derechos de los pacientes es innovadora. Esta ley es del año 2009 y fue modificada en el año 2012 y nos habla de la historia clínica informatizada y nos habla del contenido que tiene que tener el soporte magnético y ciertos atributos que se le pide a la historia clínica, como la integridad, la autenticidad, la inalterabilidad, la perdurabilidad y la recuperabilidad de los datos. Para que esto ocurra, tiene que haber un certificador del sistema. ¿Qué quiere decir? Que no alcanza que un establecimiento tenga un sistema de historia clínica. Se requiere un tercero, que todo el sistema de telesalud o de salud digital, al igual que del sistema bancario o cualquier otro sistema, requiere salvaguardas. Esas salvaguardas y estos atributos se dan porque hay un tercero que certifica que el sistema que uno está usando, que la aplicación que uno está usando, que la plataforma que uno está usando reúne estos atributos. Entonces podemos decir que el usar un WhatsApp con el paciente o usar un mail común no tiene estos atributos. Requiere otro tipo de certificaciones. De ahí que cuando se pide en el sistema de salud digital que se registren las aplicaciones, que registren
las plataformas digitales, es porque se busca esta certificación. Ahora, es un problema porque no tenemos muchos certificadores que estén aptos para acreditar estos atributos. Así que son varios los problemas para la implementación de la salud digital como tal. Es decir, tiene mucha prensa, es muy marketinero hablar de esto, pero tienen que estar todos estos presupuestos de los que estamos hablando y no es tan fácil instrumentarlo. Y por eso vamos a ver una sucesión de normas que establecen plazos y una prolongación de los plazos, porque incluso tenemos instituciones que tienen sus propios sistemas, instituciones muy prestigiosas que hace rato que están utilizando sistemas digitales o sistemas informatizados, que no es lo mismo, porque en los sistemas digitales tenemos la certificación de la firma digital. Y ese es un paso más, ¿no? Informatizar algo, escanear algo, no es lo mismo que usar el recaudo de firma digital. Para nuestro Código Civil y Comercial, lo que tiene un valor equivalente a la firma hológrafa, que es la que usábamos hasta ahora, es la firma digital, que requiere esa certificación de la que estaba hablando. Y si bien tenemos una serie de antecedentes jurisprudenciales y normativos que equiparan los dos tipos de instrumentos, el instrumento informático y el instrumento digital, en realidad la equiparación que no tiene lugar a dudas es con la intervención de estos certificadores de la firma, que aseguran que somos nosotros los que quisimos firmar algo, que aseguran que nuestra identidad, aseguran que lo que nosotros firmamos no se va a cambiar. Ven que voy mencionando los atributos que están citados en la norma, que es auténtico, que no se va a cambiar, que no se cambia ni hacia adelante ni hacia atrás, y que si alguien que tiene un repositorio donde podemos recuperar los datos. Y por otra parte, además, que los accesos a ese sistema son restringidos, es decir, que no los pueden hackear, y si hay algún intento de hackeo, tenemos un lugar para recuperarlos. Esto es un sistema, por lo tanto, el sistema que organiza una institución o un profesional en forma unilateral no alcanza. El sistema que organiza una provincia en forma unilateral no alcanza. Y ya estamos hablando de una dimensión, se está hablando de soberanía digital cuando se dice a nivel internacional que cada uno de nosotros debe saber los datos. Ahora sí, Claudia, se había cortado. Sí, bueno, disculpen, sé que estoy con poca señal, pero bueno, si no, lo vamos a ir recuperando con el celular, me conecto con el celular. Lo que les decía entonces que lograr esta armonización a nivel país, a nivel internacional, va a costarnos un tiempo. Mientras tanto, todas son aproximaciones sucesivas y no se pueden detener porque el desarrollo tecnológico pasa por encima a las capacidades y pasa por encima a las regulaciones. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que busca una historia clínica informatizada? Y que nosotros en un país tengamos un único registro con toda nuestra historia. La historia clínica es la historia de nuestra vida. Si tuviésemos ese tipo de registro, no sería la historia de un establecimiento, sería nuestra historia desde que nacemos hasta que morimos, y no habría plazo de conservación de esa historia. Por ahora no tenemos ese tipo de registro, aunque tenemos una ley de historia clínica digital, no tenemos ese tipo de registro, entonces hay plazo para conservar la historia clínica. Por el momento es de 10 años porque era el plazo de prescripción de la acción contra los profesionales. Antes era de 10 años, ahora es de 3 años, pero en realidad
Si logramos tener una historia clínica que sea digital, con todos los atributos que mencioné, lo lógico sería que la conservemos a lo largo de toda la vida, ¿no es cierto? Que la llevemos con nosotros. Los datos que están ahí los tendríamos que poder portar incluso a otro país, a otra jurisdicción. Por eso les digo que es tan importante que avancemos en este concepto, pero que no tenemos toda la tecnología ya para lograr ese resultado. Porque tendríamos que llegar a acuerdos con otros países, tendríamos que llegar a acuerdos de incluso cómo responde, por ejemplo, si hacemos una atención remota, virtual, cómo responde si nosotros nos atendemos con un médico que está en Estados Unidos y ese médico comete una mala praxis. ¿Quién lo va a sancionar? ¿El juez de Argentina o el juez de Estados Unidos? ¿Entienden? Si vamos por las normas del derecho del consumidor, tendría que ser el juez argentino, si estamos en Argentina, porque hay que priorizar al paciente. Pero si vamos por las normas del ejercicio profesional, muchos sostienen que tendría que ser el juez de Estados Unidos, y eso sería muy injusto para el paciente que tendría que ir a litigar a Estados Unidos. ¿Entienden la complejidad que involucra este tipo de atención remota? Que no es lo mismo por ahora, lo que se alienta es que cuando el paciente está en otra jurisdicción, en vez de darse este supuesto de una atención así remota, se dé el supuesto de la interconsulta, es decir, que cuando incluso son de gran consecuencia los resultados que pueden ser dañosos para el paciente, que del otro lado haya un profesional. De forma tal que lo que opera es una interconsulta donde cada profesional que está en cada lugar responde por el paciente y el que está con el paciente hace en Argentina, por ejemplo, responde por el paciente en Argentina y está haciendo una interconsulta con otro profesional en Estados Unidos. Lo que toma la decisión es el paciente que está en Argentina. Están entendiendo, ¿no?, la complejidad del tema, y la complejidad del tema tiene que ver con que no hay acuerdos internacionales todavía sobre cómo regular esta cuestión. No hay acuerdos nacionales todavía sobre cómo regular esta cuestión entre provincias, ni entre colegios profesionales. Y esto lo tenemos que saber, porque si no tenemos la ilusión de que la normativa, por más profusa que sea, porque yo tengo un montón de normativa para contarles, pareciera que este tema lo tienen resuelto y no está resuelto, no está acordado. Y tenemos que conocerlo, entonces el profesional que está atendiendo en extraña jurisdicción, donde no hay, donde el paciente está bajo otro régimen, debiera asegurarse que ese paciente tenga algún profesional del otro lado, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? El estado de necesidad, que lo tienen siempre ustedes en el ejercicio profesional. Cuando ese paciente está solo y no tiene quien lo atienda, y bueno, siempre se opta por un mal menor, ¿no es cierto? Entonces, si están en un lugar remoto, bueno, esa es una forma de solucionarle el problema al paciente, pero no es la mejor solución, y lo van a ver que en los acuerdos que hay a nivel de estándares, se desalienta que se use la atención virtual como el modo de atención a priorizar. El modo de atención a priorizar es el personal, el directo, y la atención virtual tiene que ser una excepción. Estaba yo hablando de la Ley de Derechos de los Pacientes y esta idea, además de que el dueño de los datos y de la información es el paciente, que los profesionales de la salud son depositarios. Ese es el concepto que consagra la ley. Por lo tanto, el plazo de prescripción, el plazo por el cual el médico tiene que conservar la historia en favor del paciente es 10 años, como les decía, y vencido ese plazo tienen que asegurarse, vía reglamentaria, si vamos a pasar a la siguiente, tienen que asegurarse que esa información le llegue al paciente y ponerla a disposición del paciente, aun cuando se declare en quiebra el profesional, aun cuando fallezca el profesional, hay que buscar que el paciente tenga disponible la información porque es el dueño de la información. Y se equipara la situación de la información de una historia digital con el contrato de depósito, en el cual uno, vencido ese plazo, tiene que devolver el instrumento. De todas formas, el médico siempre tiene que recordar que lo que está en la historia, él es el emisor de ese documento, la institución de salud es la emisora de ese documento, y también tiene que resguardar
la información que está ahí, es decir, no se puede desprender de esa información mientras que esté vigente el plazo dentro del cual lo pueden demandar, porque la información que está ahí es un elemento de prueba de su actuación profesional. Por eso es depositario durante ese plazo, ¿no? Porque le permite acreditar la atención y además porque esta idea que yo les estoy dando es en realidad un poco defensiva. Lo ideal es que la historia de una persona, la historia clínica, si la consideramos como una herramienta de gestión clínica, se conserve todo lo que se pueda y en la medida que no sea un gran gasto como pasaba con la historia papel, el conservar ese documento, lo ideal sería que lo conservemos todos, conservemos la información de nuestra historia clínica para cuidar de nuestra salud. La siguiente. Podemos seguir la siguiente. Bueno, la firma digital, que es otra ley, requiere, es la única firma homologable, como les decía, a la firma hológrafa, a la firma manuscrita que nosotros hacemos. Y hay problemas de prueba al momento de que, bueno, se puede adulterar a lo mejor una firma electrónica, etcétera, aunque vamos viendo regulación en materia de salud que va validando la firma electrónica y que las va equiparando la firma digital con la firma electrónica, sí sabemos que con todos estos medios que les digo yo de adulteración, hackeo, etcétera, hay más riesgo que la firma que no es digital, la informatizada, se vulnere y se prioriza siempre que sea la firma digital. ¿Podemos seguir? Bueno, entonces es importante la firma digital por su valor probatorio, porque permite conservar los instrumentos, porque tiene esa certificación sobre sus atributos que permite conocer el origen, el destino, la hora de su generación, el envío, la recepción, etcétera. Si podemos seguir. Y ya incluso en cuanto a la calidad del dato, porque no solo tenemos el instrumento que es la nueva tecnología, ya antes teníamos la protección del dato, en donde la confidencialidad de los datos respecto de los profesionales está impuesta por la Ley de Ejercicio de la Medicina, por el Código Penal, el secreto y la confidencialidad y la protección de los datos de los pacientes hace tiempo ya y es lo más conocido, es una obligación, es un imperativo que tienen los profesionales de la salud, si podemos seguir. Y esto es en cualquiera de las jurisdicciones, pero además los códigos de ética también tienen ese imperativo, e incluso el Código Penal que tiene condenas de prisión, de multa, para quien accede a esa información, agravadas cuando son funcionarios públicos, sin la autorización del paciente. Y bueno, tenemos que recordar que están estos imperativos también, pero además de estas normas, podemos seguir, tenemos la Ley de Protección de Datos Personales que habla de los datos sensibles. Los datos en salud son datos que tienen una protección especial y que el médico no puede dar a conocer si no tiene la autorización del paciente e incluso no puede darla a conocer violando la finalidad para la cual está autorizada, por la cual el paciente otorgó esos datos. Hay situaciones muy específicas con ciertas enfermedades o ciertas patologías donde además hay una responsabilidad agravada si el profesional da esa información. Así que bueno, tenemos que recordar que cuando hablamos de estas nuevas tecnologías y hablamos de la teleasistencia, la telesalud, etcétera, hay terceros que están también accediendo a esa información y también tenemos que prever cuáles son las sanciones para esos terceros, para quien administra, por ejemplo, una plataforma digital, para quien administra una aplicación, de no usar indebidamente esos datos, porque
inevitablemente está accediendo a esos datos. Hay un recurso que es la disociación de datos para los datos sensibles, es decir, que no se puede relacionar la persona con una patología usando codificaciones, pero tenemos que conocer que entonces, cuando hablamos del marco legal penal que sanciona a quienes usan los datos, también debiera haber un agravante cuando, para quienes operan plataformas o quienes operan aplicaciones, que no estoy hablando de profesionales de la salud, sino que estoy hablando de ingenieros, de informáticos, que son los que, en definitiva, diseñan las plataformas, diseñan los algoritmos que relacionan la inteligencia artificial, etc. ¿Podemos seguir? Bueno, el consentimiento informado entonces en el uso de los datos también es muy importante, no solo el consentimiento entonces al uso de la tecnología, el consentimiento a la práctica, que eso lo van a ver hoy con el otro docente, sino que también el consentimiento para el uso del dato y la finalidad para el uso del dato son muy importantes y obligan al secreto profesional, al profesional y al establecimiento. ¿Sí podemos seguir? Ese deber de confidencialidad, entonces, subsiste aún después de finalizada la relación con el titular del dato y solo se puede relevar esa obligación con resolución judicial y cuando hay razones fundadas de salud pública. Así que la ley está estableciendo los mismos parámetros para la confidencialidad de los datos que para el consentimiento informado, como están viendo, son en paralelo. Pues podemos seguir. En la protección de los datos sensibles, vemos que esta información es toda aquella, esta protección es para toda la información que se conoce con motivo del ejercicio de la profesión, si podemos seguir. Y no sé si tienen alguna duda sobre el tema hasta acá. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren comentar alguna experiencia en relación a lo que venimos viendo hasta ahora? Bien. Bueno, dicen que es muy claro, muy bien, gracias. Entonces, también tenemos el tema de la teleconsulta. La teleconsulta que se da cuando tenemos un profesional y un paciente ubicados en distinto lugar, que tienen un encuentro virtual que en general es sincrónico, pero puede ser asincrónico. Sincrónico entienden que es como con el cursado estamos en una clase sincrónica porque estamos coincidiendo el docente con el alumno, pero podría ser asincrónica, donde el paciente haga una consulta al médico y el médico le conteste en otro momento de la consulta. Y requiere la teleconsulta infraestructura, tecnologías y estándares, capacitación, normas sobre cómo tiene que darse ese acceso, si tiene que ser virtual. Un ejemplo, por ejemplo, algo a definir. Yo les dije que la teleconsulta tiene que operar como excepción. Por lo tanto, lo razonable sería que el profesional tenga su consultorio y tenga pautado cómo atender la teleconsulta, no que se dedique a hacer exclusivamente teleconsultas, porque es la excepción. En realidad la regla debe ser que el profesional atienda al paciente en forma directa y reserve la teleconsulta para temas muy exclusivos, como puede ser áreas rurales o de difícil acceso, o por temas muy especializados, o como por ejemplo se dio en el caso del COVID, en una situación de emergencia, donde no hay que atender a la concurrencia del paciente en forma remota. Pero si no, la regla debiera ser ese encuentro directo entre el paciente y el médico o el profesional de la salud. Por eso podemos seguir.
Ese encuentro, entonces hay una serie, sí, levantó la mano Liliana. Liliana, te escucho. Liliana, ¿levantaste la mano? Sí, en realidad me queda poco claro el tema de que, ¿cómo es que se llama? Se debería hacer en forma espontánea y que el paciente estuviera con el profesional. El tema es la falta de profesionales. Entonces, ahí es donde la teleconsulta se da y realmente hemos visto que da resultados porque eh, llega, el paciente puede llegar al profesional más rápido a través de la teleconsulta. Eh, y no buscando el turno, que es un turno diferido, es un turno que se da quizás con varios meses, como por ejemplo nos pasa en teledermatología, por ejemplo. En ese caso yo veo que la teleconsulta funciona muy bien. Ok, bueno, tenés razón, Liliana, en marcar que hay algunas especialidades que son más favorables a la teleconsulta que otras. Pero también es cierto que, por ejemplo, lo que estoy refiriendo es que en general es deseable que exista ese encuentro entre el profesional y el paciente. Estoy hablando de las recomendaciones que existen, que expertos han emitido para el encuentro, para este tipo de encuentros a distancia, que se conozcan el médico y el paciente. Entonces, por ejemplo, para el seguimiento de un paciente crónico, es una buena alternativa a la teleconsulta. Para determinadas especialidades hay estándares y reglas para cada especialidad y se alienta esto, pero también es cierto que para determinadas patologías es conveniente el encuentro, por lo menos de una vez, entre el paciente y el profesional. Perdón, sí. Hola, buenas tardes. Necesitamos hacer una prueba de seguridad de emergencia y es probable que se corte la luz 1 minuto. Ah, bueno. Es probable, no es seguro. Gracias. Pasamos y avisamos. Gracias. No. Uy, me están diciendo que me van a cortar la luz. Hoy estoy pasándola difícil, pero si me cortan la luz voy a tratar de seguir por el teléfono. Chicos, qué difícil esto. Por suerte lo escucharon ustedes. Eliana, decime. Sí, mi consulta es si yo no soy médica, soy bioquímica, entonces la pregunta más allá de las gestiones por la parte personal, si la teleconsulta realmente se ha visto que sirve para el diagnóstico de un paciente, porque una cosa es que tengamos el diagnóstico, como vos decís, que lo vea 1 o 2 veces y después seguir al paciente por teleconferencia, o por ejemplo, sé que hay psicólogos que también te tratan por videoconferencia. Mi pregunta es el diagnóstico del paciente, porque, bueno, si todos son médicos se han dado cuenta que el paciente cuando va y vos lo ves, le ves algunas cosas como si se rasca las manos, si tiene poco pelo, si, no sé, si tiene calor y es un día que hace mucho frío, bueno, cosas que no sé si se pueden percibir mediante la teleconferencia. Esto que vos decís, la teleconsulta, perdón, esto que vos decís que hay como que está confirmado que en algunas especialidades sirve incluso para el diagnóstico o más que nada para el seguimiento, porque en COVID, no sé si se acuerdan, nos hacían seguimiento en realidad, más que diagnóstico. Lo que pasa es que depende de la especialidad, es donde están los consensos sobre la utilidad que tiene o las recomendaciones que tiene. Obviamente que si uno está, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la persona que intervino antes, pero nos decía, bueno, está saturado un servicio y sirve para descomprimir. Eso es acceso, es decir, se está usando la teleconsulta para favorecer el acceso. Obviamente que se alienta a que se use para favorecer el acceso, pero lo ideal no está siendo recurrir a ella como regla, está haciendo recurrir a la teleconsulta como excepción
Y para los casos en los cuales está recomendado, que eso depende de consensos por especialidad. Entonces yo no quiero hablar en una especialidad en particular, simplemente decirles que los consensos generales han establecido esto, que la teleconsulta no está pensada para la regla, está pensada para estas atenciones en lugares remotos, para donde está saturado el servicio, como se dijo recién, pero no está pensada para abaratar el costo del sistema y usarlo como regla. No sé si me entienden a dónde estoy yendo. Lo deseable es esa interacción entre el profesional y el paciente, y hay consensos por especialidades. Entonces, si ella en su intervención habló de una especialidad en particular y estará demostrado en esa especialidad su evidencia. Alguien está diciendo hay especialidades en que no se podría. A ver, ¿nos podrían dar un ejemplo en donde no se podría? Y los pacientes, por ejemplo, pediátricos, la parte clínica del paciente pediátrico, por más que la mamá le cuente al médico qué es lo que tiene el nene, para mí no serviría. Todo lo que son enfermedades respiratorias tampoco, enfermedades con sospecha inmunológica tampoco. O sea, por eso insisto que para mí el diagnóstico, si bien los consensos estoy segura que deben estar confirmados y todo, el diagnóstico del paciente, que no es lo mismo que el seguimiento, en algún momento necesita que el profesional lo vea. En el caso de COVID, todos sabemos que no, o sea, lo ideal era no verlo al paciente por no sé, por la situación de contagio y todo, y porque la mayoría era como que te diagnosticaban, bueno, somos todos COVID, y los tratamos a todos por COVID, y así fue que se nos pasaron un montón de pacientes cardíacos, un montón de infecciones y un montón de cosas, por no acceder al paciente en persona, ¿no? Va, es una observación, no digo que sea así, es justamente una observación y una pregunta de que si realmente sirve para el diagnóstico o si está avalado legalmente, porque de repente yo diagnostico a una persona con una patología por una teleconsulta, lo medico incluso, y puede haber como un diagnóstico erróneo. Ok, bueno, a ver, siempre lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Tengan en cuenta esto, así que eh, em, todo tiene que ver con la urgencia, todo tiene que ver con la disponibilidad del recurso. No me quiero detener ahí porque tengo mucho para hablarles, pero no es matemático, esto es en función a cómo se avance en la tecnología, cómo se avance en la protocolización. Lo que quiero decirles es que ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando está en estas situaciones? Como siempre, protocolizar, documentar, no cambia en lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, procurar tener protocolos que permitan que uno tenga asegurado que va a tener un respaldo en relación a esa práctica. Esa es mi sugerencia. Podemos pasar a la siguiente. Otro de los temas es cuándo la consulta tiene que ser presencial. Bueno, digo, esto gira en torno a lo mismo. Hay que registrar en la historia clínica del paciente, sea digital o papel también, cuando se hace una teleconsulta. Mi sugerencia es que hay recomendaciones y estándares que están publicados, ¿sí? Gracias. No, no es nada, gracias a usted. Bueno, parece que ya lo resolvieron, chicos. Disculpen. Bueno, entonces mi recomendación es que ustedes busquen estas recomendaciones, busquen estos protocolos que van avanzando, es decir, la tecnología avanza conforme avanza el avance científico, y los protocolos responden a estas coyunturas y ustedes deben indagar sobre su especialidad si hay consenso ya
internacionales o nacionales, y buscar en los servicios que ustedes tienen o en la especialidad que ustedes tienen el mayor apoyo posible sobre el uso de esta tecnología. ¿Podemos pasar a la siguiente? Otro de los temas es la receta electrónica y la teleasistencia. Tenemos una ley especial sobre este tema. La receta electrónica, cuando salió la ley sobre receta electrónica, admite la firma electrónica, la firma digital y la firma manuscrita, regula el uso de plataformas en todo el territorio nacional y que se haga a través de la protección de datos. Regula además cómo tiene que ser la prescripción y da lugar luego a una serie de resoluciones o normas del Ministerio de Salud, que incluso regula también cómo tienen que ser las plataformas, que regula cómo tienen que ser la modalidad con la cual se registran estas plataformas, qué reglas tienen que seguir. A mí me gustaría dejarles como impronta de esta clase que toda esa normativa ha tenido sucesivas prórrogas, ha cambiado varias veces. Son normas de carácter nacional, pero que las provincias mantienen sus reglas respecto del ejercicio profesional, y muchas provincias, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Mendoza, la provincia de La Rioja, han tenido sus propias reglas en relación a esto. Algunas de estas provincias interactúan con el sistema SISA para por lo menos saber si los profesionales de la salud están matriculados en otra jurisdicción, por ejemplo, e interactúan con el SISA, y otras provincias no, el sistema de información de salud. Así que yo lo que quiero remarcarles acá es la importancia que tiene para quien opera en el sistema poder tener el apoyo de la autoridad del ejercicio profesional local y sus colegios profesionales para el ámbito donde ustedes están ejerciendo, el mantenerse actualizados sobre cuál es el marco regulatorio, porque esto cambia día a día. Hay una resolución, la última que aprobó el Ministerio de Salud, con las reglas para las plataformas digitales y para los recetarios digitales, donde además se estableció que no solo se estaba hablando de la receta para prescribir medicamentos, sino para las indicaciones las indicaciones médicas en sí mismo, que dio un plazo, se dictó en junio y dio un plazo de 45 días para la adaptación de los profesionales de la salud, pero en uno de sus últimos artículos dice que aplica para los profesionales que están bajo jurisdicción nacional. Ese, por ejemplo, no sería el caso de la provincia de Mendoza, que no está bajo la jurisdicción nacional. Entonces, es muy importante en todo este marco regulatorio el poder definir en qué momento realmente el sistema nacional va a estar interoperable, si el sistema nacional va a tener un régimen sancionatorio armonizado y uniforme, porque estas reglas que aplican para las plataformas digitales, para las aplicaciones, para los profesionales que actúan en otra provincia o los profesionales que actúan en otro país, requiere también saber cuál va a ser el régimen sancionatorio que se les va a aplicar. Eso no está hoy definido aún. Requiere, como les dije, un clearing de sanciones que tampoco está definido como para que, por ejemplo, el médico que está sancionado en una jurisdicción no pueda ejercer en otra. Es todo un tema que requiere mayor acuerdo y consenso. Es un avance formidable el que tenemos con el desarrollo de los sistemas digitales, y tenemos otros desafíos como puede ser, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Las normas que tenemos ahora, vigentes por decisión del Ministerio de Salud, es que cuando se usa la inteligencia artificial, por el momento, igual que en los consensos llegados en Europa, etcétera, tienen que estar bajo la supervisión de los profesionales y de una persona humana, porque sabemos que los algoritmos digitales
pueden tener sesgos. Se habla de una caja negra de la inteligencia artificial, que son los sesgos, las brechas, además, y por otro lado también tenemos las brechas digitales con distintos desarrollos tecnológicos en las distintas jurisdicciones, distintos tipos de poblaciones que pueden acceder o no a los sistemas digitales y por lo tanto también tenemos problemas de acceso. Todos estos son no solo dilemas éticos, sino dilemas regulatorios, que bueno, no me da el tiempo para contarles el conjunto de regulaciones, pero lo tienen en la presentación que les va a quedar disponible, si no le voy a robar tiempo al otro docente. Lo que quiero que les quede claro es que tenemos un marco regulatorio muy avanzado, pero también con estos sesgos de fragmentación y estos problemas de integración que van a ir resolviendo sobre la marcha, porque el desarrollo tecnológico es así y Europa ha logrado consensos muy recientemente. Los mismos desarrolladores de tecnología, como han visto respecto a la inteligencia artificial, hablaron de los riesgos de estos desarrollos, así que hay que ser cauto, buscar aplicaciones, plataformas serias para ejercer y con el respaldo en lo posible de la autoridad regulatoria jurisdiccional. Bueno, no sé si les queda alguna duda de lo que estuve comentándoles, si quieren hacer algún aporte de sus experiencias. Los veo callados, no los veo levantar la mano. Hola, profe. Mira, te comento, yo uso la plataforma, la de teleestomatología, y nosotros la usamos no como una consulta entre paciente y otro estomatólogo, sino como tipo interconsulta, donde yo como odontóloga que tengo al paciente en un lugar remoto, le hago una interconsulta a un especialista. Entonces el intercambio es conmigo, no con el paciente. Y de ahí depende de la foto, porque se maneja mucho con fotos, es como teledermatología. Dependiendo del caso, se coordina el turno en un hospital de máxima complejidad o no. Por eso quería comentar esto, que nosotros la usamos a la plataforma solamente como interconsulta entre profesionales. Perfecto, me parece muy bien. Eso los pone muy a salvo. Es lo que yo les Claro. decía, que la interconsulta es hoy lo que más los resguarda en la medida que estas cosas no estén tan claras, ¿no es cierto? Claro. De todas formas, si uno, lo más importante acá es informarle al paciente, orientarlo, darle la posibilidad de que haga la consulta personal, darle la posibilidad que conozca los riesgos de una interconsulta, que conozca también y que se haga cargo también de que desarrolle una plataforma, etcétera. No hay una serie de orientaciones para el uso de las TICs que tenemos que considerar, porque en definitiva la cara visible es el profesional de la salud en esa teleconsulta y el paciente no sabe qué hay atrás. Entonces la seriedad de la plataforma, de la aplicación y el marco regulatorio es muy importante para el profesional, para su propio resguardo. Claro, sí, igual el paciente firma un consentimiento informado. Se le explica bien cómo funciona y ellos firman y también se adjunta a los archivos. Perfecto, de eso se trata, de que entienda bien cómo se está vinculando y que entienda bien que no es solo el médico el que está atrás, porque el médico tiene que poner en evidencia lo otro que está atrás que no depende de él, ¿no es cierto? Entonces todo esto es como, ustedes vieron que cuando nosotros usamos hasta Netflix, nos hacen firmar una declaración jurada, firmamos, etcétera. Bueno, esa declaración jurada tiene que estar para que el paciente sepa qué hay atrás, que no es solo el profesional de la salud. Y esa plataforma, esa aplicación también se hagan cargo, no solo el profesional de la salud. ¿Se entiende? Pues si el profesional de la salud también se está asumiendo responsabilidades que no son de él. Así que esto se va a ir decantando con el tiempo. Va a ir quedando más claro, ya los consensos que se están emitiendo a nivel internacional van reflejando los avances en la materia.
Yo les traje un montón de información sobre el marco regulatorio, es poco el tiempo que tenemos para conocerlo todo, es solo de referencia para que ustedes lo puedan consultar después más tranquilos, pero que sepan que es dinámico, esto está cambiando todos los días, porque la autoridad regulatoria quiere ir hacia este tema, pero tiene que desarrollar también los mecanismos para esa interoperabilidad, etcétera, que no está disponible tecnológicamente, ni en las provincias ni en la nación lo suficientemente robusto. Se está avanzando progresivamente. Y bueno, los desarrollos tecnológicos van más rápido que la regulación, pero no es ni más ni menos lo que nos está pasando con el chat GTP, ¿no es cierto? Para que se entienda. Así que, bueno, le voy a dejar la palabra al otro docente y me voy a despedir de ustedes porque yo ya no los voy a volver a ver, pero nos vamos a reencontrar al momento del examen. Les deseo un buen cursado y espero que haya sido interesante lo que hemos aprendido hasta ahora y por supuesto les auguro un muy buen seguimiento con el docente que me sigue. Así que muchas gracias, les mando un saludo muy grande. Gracias, Claudia, por la posta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir primero. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Vamos a ver si pasa. Perfecto. Pasa, perfecto. Perfecto. Bueno, tuvimos suerte. Hemos logrado récord a lo que nos ha pasado otros años. Así que bueno, buenas tardes a todos. Realmente un gusto estar otra vez dando y compartiendo lo que vivimos día a día y lo que vemos en nuestra profesión y en cada una de las profesiones, como cada uno de ustedes, en cada especialidad. Los temas que vamos a tratar de abordar entre hoy y la clase que viene son el tema de la responsabilidad, sobre todo el tema de la responsabilidad aplicada también a los principios de la responsabilidad de la mala praxis en salud. Entonces es un tema bastante interesante y yo creo que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando algunas respuestas de algunos cuestionamientos que recién lo veíamos con Claudia, que se hacían algunos en la teleconsulta, si realmente quedábamos cubiertos, se podía hacer un diagnóstico, no se podía hacer un diagnóstico, qué responsabilidad había, o también creo que María Belén Pérez decía lo que hacemos nosotros, o lo que hacía ella específicamente, es la interconsulta, pero no con el paciente, sino con otro profesional o otra especialidad para poder seguir abordando posteriormente al paciente. Vamos a ir aplicando todos estos principios de la responsabilidad que vamos a ver. Específicamente, estos son principios de la responsabilidad que se aplican en el ámbito de lo que vivimos diariamente y de lo que nos desarrollamos en la sociedad. Todo el que camina en la calle, todo el que circula en un auto, todo el que se mueve dentro del ámbito de la vida, posee un cierto grado de responsabilidad de acuerdo a lo que hace. Los principios son generales y aplicables a todo tipo de actividad. Nosotros específicamente lo vamos a centrar en lo que es la responsabilidad profesional, que se aplica a cualquier profesión o cualquier especialidad dentro del ámbito de la salud, y también vamos a ver la responsabilidad de las instituciones, de los hospitales, de las clínicas o de un consultorio que posee varios profesionales o especialidades trabajando dentro de ellos. Todo esto lo vamos a relacionar porque está todo muy relacionado. Algunos son principios, otros son legislación aplicado a tema concreto, como es la historia clínica. Ya estuvo Claudia diciendo algo sobre historia clínica y cómo han cambiado a lo largo de los años el sistema de registrar la vida del paciente desde que nace hasta que fallece, a través de la historia clínica a papel, aquellos que la han conocido, las grandes carpetas llenas de hojas, muchas veces sin foliar, y bueno, cruzando los dedos y rogando que el que la traslada de un lado a otro no vaya a tropezar y se le caiga, porque por supuesto quedó el día 20 en el día 1, el día 1 en
135 y mezclado enfermería con clínica médica. Y las variables y cómo ha cambiado todo con la historia clínica digital. Y a esto le vamos a sumar también, en el poco tiempo que tenemos, el tema del consentimiento informado, que es fundamental y para mí el que más relacionado está con el tema de los principios de la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad en mala praxis. Así que bueno, me encantaría que a medida que vamos hablando vayamos aplicando estos principios, vamos descubriéndolos juntos, levanten la mano, prendan la cámara, interrúmpanme, a mí me encanta interactuar, así que bueno, esto lo hacemos entre todos y creo que mucho más les van a quedar esta terminología que muchas veces es jurídica. Yo trato de la terminología no ser demasiado abogado cuando doy los temas, sino compartirlos y tratar de ponerme en un nivel más común en el vocabulario, se entienda en este sentido, para que todos lo podamos entender. Cuando nos presentó Sergio Vergara en la primera charla, yo les decía que acá entre todos nosotros, en este momento veo 87 personas conectadas. No todos son profesionales médicos, sino que hay bioquímicos, odontólogos, administrativos, enfermeros, y bueno, y me quedo corto. Y es imposible que interactuemos cada uno en la vida del otro o entendamos o podamos entender el mundo en el que se desarrolla la profesionalidad de cada uno, ¿no? Pero si hay algo que vamos a hacer todos, lo decía yo en la primera presentación, es que vamos a ser pacientes o vamos a tener a alguien muy cercano que va a ser pacientes y vamos a ponernos del otro lado, ¿no? Y también, bueno, vamos a ver que este tema de la responsabilidad, nos encontramos con dos paradigmas que han existido siempre en el ámbito de ejercer la profesión. Un paradigma tradicional y que aún hoy muchos lo utilizan y muchos se mueven en este paradigma tradicional, y la mayoría de las instituciones y muchos profesionales que quieren avanzar en esto de protegerse y proteger su actividad profesional, porque de esto se trata el ser responsable, de proteger al otro y protegerme a mí mismo, porque ya vamos a ver qué es lo que implica ser responsable y cuándo tenemos que responder, se lucha por un nuevo paradigma. El paradigma tradicional, como lo hemos conocido de acá, podemos decir 20 años para atrás, era tratar de hacer un buen trabajo médico y contratar un seguro de responsabilidad. Ya sea en forma individual, el profesional contrata un seguro por mala praxis, o alguna institución que tenga un seguro de responsabilidad civil por daños hacia terceros. Generalmente esto se da en una institución privada. En lo público, los hospitales públicos no tienen un seguro contratado para responsabilidad porque en realidad como principio responde el Estado, ¿tá? Entonces este era el viejo paradigma. Trato de hacer bien las cosas y si no las hago bien, que exista un seguro. Hace tiempo atrás, los que llevan muchos años más ejerciendo la profesión, podrán a lo mejor coincidir conmigo en que antes no era tan fácil contratar un seguro de mala praxis, porque los seguros de mala praxis no lo daban todas las compañías de seguro. Si nos vamos 15 o 20 años atrás, solamente en Mendoza había una sola compañía de seguro que aseguraba a profesionales de la salud. El resto uno decía, no cubrimos responsabilidad profesional. Esto mismo pasaba, y ya vamos a ver que es otro tipo de responsabilidad en el tema de los accidentes de auto. Cuando uno contrata el seguro para el auto, cualquier compañía de seguro, uno va y consigue el seguro. Ahora, si uno tiene un taxi o un remis, hace tiempo atrás, y hoy está también bastante limitado el tema, los taxistas o los que tenían un remis no conseguían seguro en cualquier compañía. Y esto, ¿por qué piensan ustedes que se debe que nadie quería asegurar un taxi o un remis? A ver si a alguien se le ocurre. Por el riesgo mayor que un auto particular. Exacto, María Belén. Hay tanto riesgo que las compañías de seguro no quieren asumir ese riesgo, porque un auto anda las 24 horas del día sin parar con distintos choferes y andan en la calle y circular brindando un servicio es un riesgo tan alto que va en contra de un principio que puede tener una compañía de seguro. ¿Cuál es?
mantener asegurado a los asegurados como principio primordial y principal, o como empresa privada tratar de responder lo menor que se pueda, no como mala voluntad, sino como principio para ganar dinero. Y es lo segundo, ¿está? Entonces, a mayor riesgo y no me conviene, no lo aseguro. Hoy sí, hoy hay más compañías que aseguran ese sistema de responsabilidad en los automóviles. En las profesiones, prácticamente ya hay varias compañías de seguro, prácticamente diría todas las que están en el mercado, por lo menos mendocino, que aseguran mala praxis. Entonces hablábamos del paradigma, el viejo paradigma. Ahora, ¿con qué nos encontramos para querer cambiar este paradigma a uno nuevo y que sea distinto, ¿no? A hacer bien las cosas y contratar un seguro. Que realmente aumentó muchísimo la litigiosidad en el ámbito de las profesiones. Y esto se ha debido a lo largo de los años a una mayor oferta jurídica. ¿Y por qué les parece a ustedes que se ha incrementado la oferta jurídica en el ámbito de la responsabilidad y en el querer ir en contra de aquel que ha causado un daño? A ver si se les ocurre por qué. Porque aumentaron los juicios. Sí, el tema es indagar pensar nosotros por qué han aumentado tanto los juicios por mala praxis o los abogados han salido en búsqueda de pacientes que hayan sido mal atendidos, que no estén satisfechos o que hayan sufrido un daño, porque ya vamos a ver, se dan todos estos parámetros y toda esta casuística dentro del ámbito jurídico, ¿no? Porque el paciente está más informado y tiene acceso a información. Bien, bien. Ahí vos estás sacando la segunda palabra, que hay demasiada publicidad, por los dos lados, ¿no? Una publicidad que incentiva una medicina exitista, es decir, mucha competencia, lo vamos a decir así en una forma criolla, a ver, venga y concurra, como si fuera un supermercado, ¿no? Venga y concurra a esta institución, venga a el mejor hospital, le brindamos la mejor salud, tenemos el mejor equipamiento, las mejores salas, las mejores habitaciones, nosotros tenemos lo mejor. Porque se ha hecho un mercado o un negocio, dice José Luis Silvestre, también. Y esto es lo que yo enseguida voy a decir cuando hablemos de los dos tipos de responsabilidad. La medicina exitista, ¿no? Y la desfinanciación del sistema. Muchas veces, a lo largo de la historia, el que ha vivido y el que vive en Argentina habrá conocido un montón de crisis que hemos tenido nosotros, económicas, financieras, y todo esto afecta a una desfinanciación muchas veces de un sistema de salud. Una pandemia también lleva a desfinanciar un montón de circunstancias y de aspectos dentro de la salud para abocarlo a una sola, que es abocarnos a la pandemia. Entonces todo esto lleva a una complejidad que le acarrea a la larga responsabilidad tanto al profesional como a la institución. El rol de las compañías aseguradoras, decíamos, bueno, hay mucha deserción del mercado en un tiempo pasado en donde nadie quería asegurar a los profesionales de la salud, limitación de la cobertura hasta cierto monto, con un monto determinado. Hoy, la mayoría de las coberturas que hay de los seguros de mala praxis no cubren un juicio de mala praxis. Yo el otro día, cuando dábamos la bienvenida, yo trabajo en uno de los hospitales públicos de Mendoza y le damos la bienvenida a los residentes nuevos. Yo les preguntaba que por cuánto aseguraban los que tenían auto y aquellos que tenían un auto en la familia, por cuánto aseguraban el auto. Entonces, todos decían que por el valor real del auto. Entonces, llegábamos a la conclusión de que todos aseguraban porque no querían perder el capital. Entonces, cuando hablamos de un auto, estamos hablando de 30, 40, 50 millones y lo aseguramos por valor de póliza. Entonces, yo después le preguntaba que por cuánto eran los seguros de mala praxis que contrataban cada uno. Realmente me llevé una sorpresa porque la mayoría ha subido todos esos montos de cobertura y yo creo que nadie pasó de los 10 millones, 10, 15 millones de pesos la cobertura. Cuando en realidad muchas demandas de mala praxis, con intereses incluidos cuando termine el juicio, superan los 20, los 25, los 30, los 40. ¿Y la compañía de seguro hasta dónde va a cubrir? ¿Va a cubrirlo totalmente al profesional o lo va a cubrir al valor de cobertura de póliza? Lo va a cubrir al valor de cobertura de póliza.
Si yo tengo un seguro que me cubre por 5 millones, el resto, si pierdo un juicio, lo tendré que poner de mi bolsillo o me embargarán bienes si tengo bienes a mi nombre. ¿Está? Entonces, este es el panorama que se nos presenta como para que nosotros empecemos a decir la verdad, que el tema de la responsabilidad es importante y tengo que inmiscuirme más y analizar cuándo soy responsable y hasta dónde soy responsable y qué diferencia hay si yo trabajo en forma individual, particular, o si trabajo en una institución. Y si trabajo en una institución, si trabajo en una pública o si trabajo en una institución privada. Entonces comenzamos a ver y comenzaron a ver todos los que se desempeñan en el ámbito profesional de la salud, sea cual sea la especialidad, que había que cambiar este paradigma de trato de trabajar bien y contrato un seguro. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Sigo trabajando y hacer bien las cosas, porque eso es el principio fundamental, hacer bien el acto médico o el acto profesional que yo desempeño. ¿Contrato el seguro? Sí, porque la mayoría de las instituciones exigen una cobertura de seguro y es obligatorio. Aparte, quiero estar más tranquilo y tener un respaldo sobre mi espalda para que alguien también responda conmigo, como es una compañía de seguro. La identificación de situaciones de riesgo. ¿Ah? Y cuando decimos identificación de situaciones de riesgo, y creamos equipos multidisciplinarios para que entre todos podamos defendernos el día de mañana o prevenir. Y acá es donde yo comparo con la medicina y cuando uno concurre al médico después que lleva 1 año o 2 años con una problemática de salud y llega al médico ya para la cirugía, o por ejemplo alguien comentaba ahí odontología, creo que alguien es odontólogo, y uno va al dentista realmente cuando ya los dolores de muela o de diente y se unen con la cabeza y las mandíbulas ya no da más, y a veces llega directamente a la extracción, pero no pudo atacar la carie que era el principio, ¿no? Entonces, ¿qué dice un profesional de la salud? Usted nunca ha sentido hablar de la medicina preventiva, es decir, comience antes y cuando empiezan los primeros síntomas. Sepan relacionar lo que estoy hablando con la identificación de situaciones. ¿Qué es lo que digo yo como abogado? Hagamos jurídica preventiva. No me traigan la demanda para que los defienda de un juicio de mala praxis, en donde ya vamos a ver la cantidad de connotaciones que hay en un proceso de mala praxis y lo complejo que se le hace al profesional o a la institución defenderse, por los tiempos, por las pruebas, por los peritos y por muchas circunstancias que con el transcurso del tiempo se hace muy difícil prever. Entonces, ¿qué es lo que decimos en este nuevo paradigma? Tratemos de hacer medicina preventiva, es decir, tratemos como ahora. Hagamos un curso, aprendamos, compartamos, sepamos en qué situación estamos y cómo defendernos y cuáles son los principios de la responsabilidad para detectar factores de riesgo, abordarlos, tomar medidas en las instituciones o en forma particular para no caer en esto, ¿no? Todo esto conlleva en un impacto económico muy grande, porque, a ver, atrás de todo esto, lo decíamos recién, está el dinero y hay intereses por el dinero. La responsabilidad civil la vamos a ver de 2 aspectos, la del profesional, como dijimos recién, y las de instituciones de la salud. Para poder ver si alguien es responsable individualmente o responsable una institución, me refiero, vamos a poner un ejemplo, un hospital, tenemos que ver cuáles son los presupuestos. Muchas veces, yo he puesto acá la palabra amparos, porque muchas veces nos encontramos cuando hay un desfinanciamiento de obras sociales, cuando hay un desfinanciamiento de las compañías de seguro, o cuando hay un desfinanciamiento del sistema de salud que no puede abarcar todo, la gente recurre a amparos. La gente dice, yo por la Constitución, yo tengo el derecho a la salud y me la están demorando, obstaculizando o negando. Entonces van directamente a los amparos. Los amparos prácticamente que están relacionados con el tema de salud, yo les diría que en un 99% el que lo interpone lo gana. No hay ningún juez, puede haber excepciones, a todo lo que digo hay excepciones, pero no puede haber ningún juez que cuando corre el peligro
la salud o la vida de una persona, le vaya a negar un amparo y termina dictando una sentencia obligando a un profesional o a una institución a brindarle salud. Y esto trae aparejado tiempos cortos, rapidez, y muchas veces cuando el amparo se interpone, es como yo decía, ya hay que sacar la muela, no podemos curar la carie, ¿no? Entonces todo esto trae una serie de responsabilidades que a veces la misma institución hasta no está preparada para poder dar respuesta. Ahí está. La responsabilidad, entonces, importa un deber que como respuesta adecuada soporta a quien ha causado un daño, un perjuicio o un detrimento a otro. Este es el principio legal de la responsabilidad. Es decir, el deber de repararle a otro un detrimento o un daño que le ha causado. La responsabilidad profesional, recuerden que yo dije, son principios generales aplicados a la responsabilidad profesional. La profesional es cuando cualquiera en su especialidad o su profesión falta a los deberes especiales que su profesión le impone. ¿Está? ¿Hasta acá vamos claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo muy rápido? ¿Está bien? Gracias. Entonces vamos a ver ahora las órbitas de la responsabilidad legal como principio general. Después vamos a ver la específica de la profesional. Pero como responsabilidad legal general aplicable en toda la sociedad, nosotros tenemos dos tipos de responsabilidad. Una la podemos enmarcar dentro de lo que es la responsabilidad contractual. ¿Y esto a qué nos está diciendo? Que hay qué en el medio. En este tipo de responsabilidad, ¿qué es lo que hay? Un contrato. Un contrato. Por lo tanto, si hay un contrato, fíjense, hay un incumplimiento de una obligación derivada de un acuerdo entre partes. Esta responsabilidad contractual tiene una prescripción de 5 años. La doctora ya lo decía, profesionales de la salud, 3 años. Que esto vamos a verlo cuando veamos el tema de la historia clínica. La doctora recién decía que la historia clínica debía guardarse 10 años porque se lo relacionaba cuando la responsabilidad de los profesionales en el Código Civil reformado, la responsabilidad de los profesionales de la salud también era de 10 años. Lo cual, si ustedes lo piensan, es una barbaridad, es una locura. Alguien se puso a trabajar en esto, los modificadores, los reformadores del Código Civil, y dijeron hay que bajar esta responsabilidad porque no puede estar un profesional 10 años a la espera de que le caiga demanda por mala praxis o por el daño que causó. Un ejemplo de responsabilidad contractual, ¿cuál les parece a ustedes que puede ser? Una persona que va... a ver, les voy a hacer un desafío enseguida. Vamos a la contractual y a la extracontractual. Pero les pongo un ejemplo y ustedes díganme, cuando yo subo al colectivo, aquellos que todavía toman colectivo y suben a un colectivo, ¿es una responsabilidad contractual? ¿Hay una responsabilidad contractual? No, porque no es un contrato. No, porque no hay un contrato. Creo. Bien. A lo mejor subirse al colectivo no, pero pagar el boleto sí, por ejemplo. Ajá. Y lo primero que hago yo cuando subo al colectivo, ¿qué es lo que es? Pagar el boleto. Pago el boleto. Y uno tiene una contraprestación. Ahí está. Me gusta que vayamos haciendo este razonamiento. Yo apenas subo, pago, porque si no pago no puedo subir. Como regla general. Sí. No puedo, tengo que pagar. ¿Y yo me subo a cualquier colectivo o subo a un colectivo que yo elijo? Que yo elijo y sea el destino. Exactamente. Yo subo a un colectivo determinado porque sé que me va a llevar al destino que yo necesito y para eso pago. El chofer ni me mira. Antes sí, porque me cortaba el boleto. El que dijo boleto, la verdad que debe ser de la época mía. Cortaba el boleto, yo le daba la plata, sacaba las moneditas del extractor de moneda. No sé si alguno más
más grande se acuerda de eso, me daba el vuelto, guardaba en la Nos billetera. fijábamos si era Capicúa. Nos fijábamos si era Capicúa y después íbamos para adentro. ¿Está? Bueno, ¿a ustedes qué les parece? Que la empresa que ha puesto al chofer sentado para que me lleve a donde yo voy, ¿no ha hecho un contrato conmigo? Sí, Y sí. viéndolo de esa manera, sí. Sí, se ha hecho un ¿Vieron? contrato. Razonándolo de esa manera. Muchas veces estamos acostumbrados, lo que pasa que, por supuesto, si yo discuto o charlo algún principio con algún profesional de la salud, para él va a ser muy simple lo que me está diciendo y a mí me va a ser por ahí muy difícil entenderlo. Yo estoy muy acostumbrado a razonar de esta manera por la profesión que tengo, entonces por eso quiero que ustedes aprendan o por lo menos hagan el ejercicio de razonar estas cosas. Como ustedes no firmaron nada, ustedes dicen no hay contrato, pero sí hay un contrato informal, porque yo dije, yo te pago para que me lleves a destino. Y es más, quiero que me lleve a destino. Ahora, ¿eso qué implica? Primero que el chofer debe estar habilitado, el micro debe estar, el colectivo debe estar habilitado, el chofer debe conducir con prudencia, tratar de no ir a exceso de velocidad, ¿está? Y tienen seguros que los cubren. ¿Por qué? Porque si cualquier accionar me produce un daño, tienen que responder. ¿Está? La prescripción de esta acción es de 5 años, 3 de los profesionales de la salud que nosotros decíamos. Y acá tenemos una distinción entre lo que son, dijimos que la empresa y el colectivo tienen obligaciones. ¿Está? Estas obligaciones existen, obligaciones de medios y obligaciones de resultado. ¿Está? A ver, esto de tener que llevarme a mí a un lugar determinado luego de que yo pagué el boleto, ¿es una obligación de medio o de resultado? ¿Resultado? De resultado. ¿Por qué? Porque me tiene que llevar a destino. No se puede desviar e ir a otro lado para hacer un mandado primero o pasar a buscar a la hija que sale de la escuela, entonces ya que manejo un colectivo lo hago y después lo llevo. No, me tiene que llevar, y como todos sabrán, me tiene que llevar a tiempo. Entonces, estamos buscando un resultado. Yo pago y usted me lleva a la calle tal o a la localidad tal. Yo busco un resultado. ¿Está? La responsabilidad de un profesional de la salud, cualquier responsabilidad de la salud. ¿Ustedes qué piensan que es? ¿Es una responsabilidad que la podemos decir, tengo una obligación de medio o de resultado cuando yo atiendo un paciente o trato un paciente o quiero buscar una solución De para medio. lo que lo aqueja? De medio. Y a ver, ¿por qué? Porque yo no puedo, perdón, buenas tardes a todos. Yo no puedo Javiera, asegurar un resultado si no puedo asegurar. ¿Sos la Javiera que yo conozco? Sí, no hay muchas Javieras. Bueno. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo andás? Diga. Yo no puedo asegurar un resultado si tengo que asegurar que voy a trabajar según las normas que la medicina establece. Es decir, yo puedo asegurar el tratamiento, el diagnóstico, no el resultado. Perfecto, perfecto. Es decir, que ya vamos viendo que la responsabilidad de los medios están por lo menos dentro de lo que son las obligaciones de medios. Cualquier profesional de la salud tiene que poner todos los medios que están a su alcance, y estamos hablando de que es un profesional, por lo tanto tiene que poner su conocimiento, su capacidad, su instrumental y todo su saber para tratar de llegar a un objetivo el cual no lo puede asegurar. Yo como abogado pongo todo el conocimiento, la forma en que sé cómo debo buscar y estudiar el derecho para tratar de buscar la solución que el cliente quiere, que es ganar el juicio, pero no le puedo asegurar el resultado del juicio. Cuando un cliente concurre a mi estudio o concurre a verme y me dice, doctor, este juicio lo ganamos, yo no puedo asegurar resultado. Un profesional de la salud no puede asegurar resultado. Tiene que poner todo lo que tiene a su alcance y los medios que tiene a su alcance, pero no puede asegurar resultado. Y en un juicio, el objetivo eventualmente es demostrar por parte del, entiendo,
el abogado que defiende eventualmente al profesional de salud es demostrar que se trabajó de la mejor manera. Porque de Sí, esto se desprende un poco lo que es la ley Nicolás y demostrar que alguien debe estar formado para tomar la responsabilidad de atender a determinada cantidad de pacientes o determinada calidad de paciente. exactamente. Lo que pasa es que todavía no ingresamos, nosotros estamos viendo cuáles son los ámbitos de la responsabilidad contractual y extracontractual. Vamos a avanzar un poquito para no quedarnos, porque Perdón, me emocioné todo porque lo entendí. no, pero está bueno, está buenísimo. Si esto es lo que yo quiero. Entonces, medios y resultados, ¿no? Dentro de lo que es la medicina, para ir a otro puntito simpático, dentro de todas las especialidades, había una que siempre se discutió y ellos han trabajado muchísimo para cambiar este concepto, que sí podíamos decir que era de resultado. A ver si alguien me dice, sobre todo los que son médicos, ¿cuál de las especialidades dentro de la medicina sí se la consideraba dentro del ámbito de la responsabilidad y de las obligaciones de resultado? La cirugía, No, medicina estética, ahí vamos. Por el lado de las cirugías estéticas, ¿ah? De la medicina estética. ¿Por qué? Y esto va, a mí me gusta hacerlo más simpático, porque cuando uno ha ido a algún lugar, a un especialista en estética para hacerse una modificación en el cuerpo, en primer lugar nos sacan una foto, nos dicen que queremos cambiar. Laura dice, me muestran el antes y el después, y me dicen, usted va a quedar así, ¿está? Entonces, le va a quedar así o usted va a quedar así. Y me muestran la foto en la computadora y me voy tan feliz que quiero que la cirugía sea mañana para verme de esta manera, que la nariz me quede de esta manera o que otra parte del cuerpo me quede de esa manera. Ahora, el día que me sacan las vendas y me muestran, se me pasa la inflamación y me veo en el espejo y veo que no era y no quedé como me habían mostrado la primera vez, yo veo que el resultado fue distinto. Entonces se decía siempre, y ojo, hoy se discute en lo jurídico, es una discusión, si la responsabilidad de los profesionales que hacen cirugía estética es de resultado o es de medios. Más que todo por lo que se asegura como resultado en la cirugía, ¿no? Es interesante, los juristas, los doctrinarios y los abogados todavía están discutiendo y se discute esto, ¿no? Y se puede ver de distintos aspectos. Y después habíamos dicho la contractual, donde había un contrato. Yo no puse como ejemplo donde hay un contrato que firmo, que es, por ejemplo, un contrato de alquiler, un contrato de compraventa, donde está firmado y donde en cada artículo especifica lo que cada una de las partes debe hacer, porque esa es la más fácil. Yo les puse el ejemplo del colectivo porque ese contrato no es material, es un contrato informal, ¿tá? Es donde está previsto de que yo pago por un resultado o busco algo por un resultado, pero es informal. Y la responsabilidad extracontractual, como la palabra lo dice, ¿qué es lo que no hay aquí? Un contrato. No hay contrato. No hay contrato. Pero también transgrede, igual que la otra, el principio de no dañar a otro. Yo en la contractual dañaba al otro, ya sea económicamente, le produje un detrimento o físicamente. En esta no hay contrato, pero también está el mismo principio, no tengo que dañar a otro. A ver si alguno me pone un ejemplo de cuál sería en el ámbito de la vida cotidiana una responsabilidad extracontractual donde yo le causé el daño a otro, pero no había un contrato de por medio. El silencio es que están pensando. ¿Se les ocurre alguno? Perfecto, Eugenia. Euge dos Santos. Perfecto. Un accidente de tránsito. Cuando yo llego a una esquina, ¿hice un contrato para chocar con el otro y destruir el auto y que me pasara algo? No, jamás. Si es lo que trato cuando conduzco, es más, conduzco a la defensiva tratando e intentando de que no me pase absolutamente nada, ni al capital que tengo, que lo tengo asegurado por el valor que vale, a veces mucho más que el acto médico o el acto de la profesión que yo realizo, y no quiero que me pase a mí, nada a mí, ni a los que van conmigo,
y en un tercer lugar que no le pase nada a otra persona, ¿no? Entonces, acá no hay contrato y sin embargo se produce el accidente, se produce un daño y hay que determinar quién tiene responsabilidad. Por lo que ven, exista contrato o no exista contrato, las personas siempre deben responder cuando le causan un daño al otro. ¿Cuál es la diferencia acá? Que la prescripción es de 2 años. Si a los 2 años el que tiene el derecho a reclamar por el daño no lo ejerció, hablando en criollo, no interpuso la acción o la demanda, lo pierde. Muchas veces decimos, lo podemos decir desde el ámbito de la medicina, ¿no? Falleció, bueno, menos mal. La verdad que yo sabía que había hecho mal el acto, que tenía más responsabilidad, que había hecho mala praxis, y zafé. Hablando en criollo, zafé, no tengo demanda. Pero fíjense lo que dice abajo. ¿Qué pasa con los herederos del paciente? ¿A ustedes les parece que en una herencia se puede heredar el derecho del reclamo por el daño que se le causó al que falleció? Que en jurídica se llama al causante. Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Doctor, ¿no hubo un caso que fue el de la chica último que hubo en el hospital? Que lo reclamaban los parientes, el hermano o algo así. ¿Vos estás hablando del tema de la persona que falleció por caerse? Creo que sí. Sí, Sí. una mujer era. Sí. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. No, pero a ver. Pero por ende se puede hacer. Sí. A ver, No, de yo creo por que- sí, Javiera. A ver, me parece lógico que, por ejemplo, poniendo en un caso una mujer que se va a hacer una cirugía y evoluciona en forma inadecuada, fallece y tiene 2 hijos, Sí. por ejemplo, a cargo, ¿sí? Sí. Esa muerte significa no solamente un impacto en lo afectivo para la familia, sino en lo económico y en el sostén de esos niños. Exacto. Entonces, yo creo que están, capaz pienso en forma, a ver, no sé si es jurídicamente adecuado, pero me parece lógico. ¿Sí? Por eso, acá vamos a distinguir 2 cosas, una que decía Sabrina y otra que decías vos, Javiera. Vos estás hablando del el daño que se causa. Ya vamos a ver Exacto. qué tipo, hay varios daños que se causan. Ya lo vamos a ver enseguida para no adelantarnos en varias filminas. Hay varios daños que se causan, pero lo que quiero que quede claro es que el derecho al daño se transmite a los herederos, ¿está? Es decir, que aquel que tenía el derecho a la salud o a la vida o a algo determinado y se le quita, esa acción pasa a los herederos. Y los herederos pueden ser los que reclamen por el daño del otro y por el daño que le causó al propio heredero si tiene una relación directa, que es otro de los principios de la responsabilidad, que todavía no entramos en los principios. Estamos viendo las contractuales y las extracontractuales, para que ustedes se vayan ubicando. Esto es un poco de jurisprudencia, véanlo ustedes porque esto se aplica a la medicina, esto léanlo tranquilo después ustedes, pero un poco lo que hablan los jueces, ¿no? Si nos queda un poco de tiempo en la clase que viene, donde vamos a afrontar, para ver esto, vamos a afrontar lo que es historia clínica y consentimiento informado para que ustedes vean lo importante y la relación que tiene, más allá de que es la historia de vida y de salud del paciente, lo importante que tiene en el ámbito de la responsabilidad profesional. Es algo que está sumamente relacionado. Acá tenemos los presupuestos de la responsabilidad. Dijimos, contractuales y extracontractual, de medios y de resultados. Ahora vamos a ver los presupuestos de la responsabilidad. Dijimos que la responsabilidad profesional de cualquier agente que trabaja en el ámbito de la salud es una responsabilidad de medios. Es decir, pone todo lo que está a su alcance para lograr un objetivo, pero no promete ni asegura resultados. Y después, quiero que definamos en lo que hemos visto, la responsabilidad de todo agente que se desempeña en el ámbito de la salud. ¿Es contractual o extracontractual? Para que definamos los dos ambientes, ¿no? Contractual y extracontractual, ¿cuál es la responsabilidad de los profesionales de la salud
¿Contractual o extracontractual? Basándonos en el ejemplo del colectivo, es contractual. O sea, no, a veces sí Perfecto. firmamos como los consentimientos, pero otras veces no firmamos, pero queda como establecido que la salud, ya sea pública o privada, nos tiene que dar como nos tiene que asegurar una Exactamente. respuesta. Exactamente, es contractual, no es como el accidente de tránsito en donde yo al otro no lo conozco, no lo busqué, no me lo quería encontrar, no quería saber nada y sin embargo chocamos en la esquina. Pongo este ejemplo porque es la que más me diferencia de lo extracontractual. En cambio, el paciente viene a buscar salud, ya sea a buscarme en forma personal o a la institución que me dice, mire, los médicos que yo tengo son estos. Está bien, por ahí no puede elegir el médico un día lunes a las 3 de la mañana, porque le va a tocar el que está. Pero la institución que me dice, yo soy el hospital que le va a brindar, o la institución de salud que le va a brindar lo que usted busca, y este es el profesional que yo pongo. Igual que el colectivo, este es el colectivo que yo tengo y pongo a su disposición, y este es el chofer. Yo no sé si el chofer es bueno, si es malo, si tiene reflejo, si sabe conducir hace mucho o hace poco, pero es el que me tocó y que pusieron. Por lo tanto, la responsabilidad de los profesionales, incluidos abogados, contadores, es contractual y de medios. ¿Está? Ahora vamos a los presupuestos de la responsabilidad. Ahora ya sabemos que yo soy responsable si causo un daño al otro y que es en el ámbito de la responsabilidad contractual. Pero, a ver, ¿siempre soy responsable o se tienen que dar ciertos presupuestos o requisitos? Bueno, se tienen que dar 4. Nosotros vamos a ver, se tiene que dar la antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad y la imputabilidad. Y para que exista responsabilidad jurídica, no se tiene que dar uno en forma aislada de otro, se tienen que dar los 4 juntos. Si uno desaparece y existen 3, no soy responsable jurídicamente. Tienen que ser los 4 darse al mismo tiempo. Y ahora vamos a ingresar en el estudio y en el análisis de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que es la antijuridicidad? ¿Qué es lo que es el daño? ¿Qué es la relación de causalidad? Que a veces es lo que más cuesta, pero es lo que en jurídica lo más hermoso para tratar de romperlo. Y la imputabilidad. ¿Está? ¿Hasta acá vamos claros? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí, clarísimo. Muy aburrido, está más o menos. Eso no lo digan, no contesten. Bueno, la idea, y más con 1 hora ya 45, nos queda poco, pero es hacerlo menos y que lo razonemos de esta manera porque es donde nos lleva a nosotros a ir descubriendo las cosas. Vamos con el primer presupuesto, que es la antijuridicidad, pero no se olviden de estos 4, que se tienen que dar los 4 juntos. Antijuridicidad, el daño, la imputabilidad, y me estoy olvidando uno, así no vuelvo la filmina hacia atrás. Causalidad. Causalidad, muy bien, Jimena. Muy bien, Jimena. Vamos con el primero, antijuridicidad. Nos lo está diciendo la palabra. Cuando le dije contractual y extracontractual, fueron rapidísimos. ¿Hay contrato? No hay contrato. Antijurídico, ¿qué quiere decir? Y que va en contra de algo que es jurídico. Para hablar un poco más criollo, vamos a decir algo que es legal, algo que está previsto. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Es la violación o la infracción de un deber jurídico preexistente. Es decir, que ya existía cuando yo lo violé. Establecido en una norma de derecho. Cuando hablamos de una norma de derecho, podemos hablar de lo que son las importancias en un orden de prelación, ¿no? Primero, la Constitución, después el Código Civil, los códigos, las leyes, los reglamentos, los decretos, las resoluciones. Es decir, a ver, una resolución que dicta un director de un hospital. ¿Es una ley? ¿Es una norma? Es una norma interna. Es una norma interna. Es un acto jurídico que tiene una relación de prelación de importancia con las demás, está más por debajo de un código, de un código civil, de una constitución, pero establece normas o cambia o modifica derechos subjetivos de las partes, ya sea empleados
o personas en general que pertenecen a una institución. Por lo tanto, hasta ahí abajo hemos llegado y si cualquiera de ellas establece una obligación para mí y yo lo violo, ya estoy cometiendo se está produciendo una antijuridicidad. Esta se puede configurar por comisión o por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago algo que está prohibido. Por hacer, o por no hacer algo. O por no hacer algo que tendría que haber estoy hecho. haciendo algo que estoy obligado a hacerlo. ¿Está? Por comisión u omisión. Entonces, o porque yo voy en contra de lo que no debo, o porque no hago lo que debo. Esto viene del derecho de los romanos, que decía, alterum non lederen, no dañarás a otro. Ellos eran el derecho nuestro, para que sepan, viene específicamente del derecho romano. Los romanos eran muy avanzados, fíjense, para que el mayor porcentaje del derecho a nivel, yo les diría a nivel mundial, provenga de los romanos, fíjense la capacidad que tenían para prever todos estos conceptos, ¿no? Y para crear el derecho en sí. Eran muy adelantados, muy inteligentes en ese aspecto, ¿no? El segundo elemento es el daño. Yo he violado una norma. Al violar esa norma por hacer algo que no debía o por dejar de hacer algo que debía, yo le causo un daño al otro. ¿Y qué es lo que es el daño? Es la lesión o el menoscabo a un interés patrimonial, ojo, o extrapatrimonial, acaecido como consecuencia de una acción o omisión. Y quedémonos en este pequeño aspecto. ¿Es un daño patrimonial o extrapatrimonial? A ver, ¿quién me pone un ejemplo de uno patrimonial y uno extrapatrimonial? ¿Cuál puede ser un daño que le hago a otro, un daño patrimonial? Daniel, Diga, Noelia. puede estar, puede ser que yo haciendo algo o dejándolo de hacer, hice, por ejemplo, que un paciente quedara discapacitado y no pudiera usar, por ejemplo, sus manos o sus piernas y no pudiera trabajar. Sí, ahí causo un daño en su patrimonio porque yo he coartado que a través de su cuerpo él pueda ejercer una profesión o un oficio y pueda generar dinero en su patrimonio, por lo tanto yo le causo un daño patrimonial. Sí, puede ser un ejemplo. ¿Y el extrapatrimonial en el mismo paciente cuál sería? Y el daño que le infringía el daño en su salud, que por ejemplo puede haber quedado discapacitado. Sí, y ahí se da el patrimonial. ¿Y el extrapatrimonial cuál sería? ¿No atenderlo? Pregunta Silvestre. No sería el Y por extrapatrimonial. cómo se siente el paciente ya con la discapacidad, por cómo él se siente en la sociedad. Ubíquense primero en esto para el razonamiento. Yo le estoy causando un daño. Noelia dijo, yo le causo un daño patrimonial porque con el daño que yo le hice, él en su patrimonio no puede seguir creciendo. Pero aparte de, si salimos del patrimonio, ¿qué otro daño le he causado a él? La resistencia a antibióticos, por ejemplo, por un mal tratamiento. El lucro cesante, que no pueda trabajar durante un tiempo que cursa el daño. Ahí le pegó Victoria Cacavari, no sé si lo están leyendo ustedes. La calidad de vida también. No. Puede ser. El daño moral. Me parece que es un daño moral. Perdón, Cacavari se me fue el nombre, pero Victoria Cacavari dijo el daño moral. Y ahí está, Marcela Guzmán dice el daño psicológico. Fíjense que el daño moral y el daño psicológico no integran el patrimonio de una persona. Integran su persona propiamente dicha. El daño, a ver, la persona no puede seguir desempeñando su actividad profesional o su oficio. Por lo tanto, se le perjudica el patrimonio. Pero al mismo tiempo, por no poder hacer eso y por no poder mantener una familia o por no poder casarse porque nadie lo quiere cuadripléjico o nadie, que son realidades que pasan, no estoy siendo duro, él tiene un daño moral y psicológico. Tipo, la persona se deprime, la persona se siente mal, la persona ya no es feliz, ya no se divierte con los amigos, ya no se ríe, no duerme, ¿tá? No puede razonar como antes, queda afectada su psiquis. Fíjense, todo este daño
extra patrimonio, no es de su patrimonio, es de su persona propiamente dicha, hace al ser. ¿Se distinguió entre los dos daños? ¿Quedó claro? Sí, sí. Ya vamos Sí, a sí. ver ahora, ya Afecta al vamos a ver desarrollo. ahora cómo le damos valor a cada uno. Vamos a ver ahora cómo le damos valor a cada uno y ustedes van a ir viendo cómo se arman los juicios, ¿no? Ahora, para que este daño yo tenga obligación de repararlo, ya hemos dicho, violé una ley porque hice lo que no debía hacer o porque no hice lo que debía hacer. Y le causo un daño, pero este daño tiene que ser injusto. A ver, vamos a la cirugía. Yo le realizo una cirugía a una persona para extirpar un tumor. Logramos extirpar un tumor y la persona queda con una parestesia facial y él dice, che, me causaste, la verdad me causaste un daño. ¿A ustedes qué les parece? ¿Ese daño que se ha causado es justo o es injusto? Y es injusto. Es injusto. Los que no entiendan la terminología. Pero puede ser consecuencia, o sea, una de las consecuencias. A ver, Claro. Victoria Cacabara dice injusto. Sabrina dice puede ser, terminar el concepto, Sabrina. Que puede ser una consecuencia prevista por la cirugía de la extirpación del tumor. O sea, Bien, tenemos dos conceptos. Cacabari dijo es injusto y Sabrina dice puede ser una consecuencia de los medios que puse para extirpar el tumor y solucionarle su problema. claro, que igual el paciente estaba al tanto de que podía pasar. Bien, a ver, y acá entra, Sí, después pero lo si el vamos a ver en el paciente no consentimiento. estuvo al tanto, ya deja de ser. Bueno, ahí vamos a ver, ahí vamos a analizar esto, analizar esto cuando hablemos del consentimiento informado. Le informé que esto podía pasar y que era normal que estas cosas sucedan. Es más, cuando se lo informé, le dije que esto es temporal y con el tiempo esa parestesia se va y se pierde y se recupera la sensibilidad o el movimiento, o no se lo expliqué. ¿Está? Daniel, Sí. pero si yo supongamos que yo se lo expliqué, no deja de ser injusto. O sea, no porque yo se lo haya explicado, el daño no deja de ser injusto. No debería haber pasado. Entonces, para el paciente es injusto, más allá que si se lo expliqué o no. Está bien, ¿O no? está bien. Por eso nosotros en el ámbito de lo jurídico y de la responsabilidad profesional es tan compleja, porque para el paciente, Euge Dos Santos, ya te atiendo, para el paciente que está muy subjetivizado, todo va a ser injusto. Ahora, no porque para el paciente sea injusto por su subjetividad y porque lo padece, quiere decir que el profesional lo tiene que solventar o responder, porque como decía Sabrina, si son de las secuelas o consecuencias normales y esperables de una cirugía de este tipo y no se pueden evitar, yo no debo responder. Pero es muy importante habérselo explicado al paciente. Claro, pero Porque si igual bien yo no debo responder, va a influir mucho si se lo expliqué o no se lo expliqué. Claro, pero Eliana, ¿qué decías? estoy preguntando, por ejemplo, una cosa sería, no sé, una cirugía, el dolor, la somnolencia, qué sé yo, que te quede un moretón en donde te han operado el tumor, todo, pero, por ejemplo, si yo extrayendo el tumor genero otro tipo de lesión o daño, que ahí dice que no es solamente un moretón, sino un daño de verdad o un daño de cierta magnitud, por más que yo se lo expliqué, no deja de ser injusto. Por ejemplo, no sé, no se me ocurre ninguna hora, pero si yo de repente le saco un tumor, lo que decías recién de volverlo un poco, generar una discapacidad a un paciente, por más que yo se lo expliqué, por más Bien, que podía ser bien. no deja de ser injusto, está avisado, por ahí el médico no debería responder porque se lo avisó y le hizo firmar un consentimiento. Mi pregunta es si injusto solamente se basa en si el médico tiene que responder o no, o si lo que le pasó al paciente, valga la redundancia, es justo o injusto. Claro. No sé si me Cuando explico. hablamos de justo o injusto es si le debería haber pasado o si no le debería haber pasado. Claro, Este razonamiento que vos haces, me gusta que lo guardemos para cuando veamos el tercer elemento, que es la relación de causalidad. Causa-efecto. Cuando veamos esa relación,
ahí vamos a ver si esta injusticia, a ver, si este daño secundario que sufrió pasa a ser justo o injusto de acuerdo a esa relación de causalidad. Es fascinante y lo vamos a ver cuando toquemos el tercer elemento. Perdón, no quiero faltar con alguien que levantó la mano, se me perdió a mí de la pantalla, pero ¿quién era? No, era yo, Eugenia. No, que en realidad, Eugenia Santos, sí. sí, para sumar a lo que decía Eliana, esto de que si el daño es injusto igual, pero yo pienso, hay algunas prácticas médicas que implican un daño. Por ejemplo, en la cirugía de por sí es una actividad cruenta, digamos, por decirlo de base. Entonces, hay posibles daños que son frecuentes de que puedan aparecer, no solamente un hematoma, pero por ejemplo, si hay un daño, una cirugía neurológica y queda una secuela a causa de eso, pienso, y sí, es injusto, podemos decir por algún lado que es injusto que la persona quede con una secuela, pero si la persona sabía, perdón que hay un cantante de base en mi casa. No te das problema. Pienso que si la persona sabía que ese riesgo existía, el paciente pone en la balanza realizar esta práctica y hacerme cargo de las consecuencias de tener un tumor de cerebro o asumir el posible riesgo de tener una lesión secuelar. Entonces digo, si está claro para el paciente que existe esa relación, no sé cuán injusto sería, no sé si me explico. Exactamente. Por eso, todo esto, me fascina el razonamiento que han hecho, porque todo esto, cuando veamos los 4 elementos que nos queda, la relación de causalidad y la imputabilidad, vamos a terminar de cerrar el cuadro completo y saber cuándo se debe responder y cuándo no se debe responder. Pero el razonamiento que están haciendo es el que quiero que hagamos. Está espectacular. Bueno, seguimos porque queda un minuto y quiero ser muy respetuoso porque ya deben estar más cansados que yo. Este debe ser injusto, este daño debe ser cierto, no hipotético, ¿tá? Mire, lo que a mí me podría haber pasado, doctor. No, espere, ¿le pasó o no le pasó? Porque el me podría haber pasado a lo hipotético, por lo hipotético y por las suposiciones no se responde, se responden por los hechos concretos. Entonces debe ser cierto. También puede ser una pérdida de chance de haber... Por ejemplo, yo no le expliqué al paciente que existían otras alternativas, ¿tá? Y que tenía otras chances, no solo la cirugía de extirpar, sino que habían otras alternativas y perdió la chance de poder elegirla, una pérdida de chance de algo hacia futuro que yo podría haber previsto. Bueno, y lo patrimonial y extrapatrimonial ya lo vimos. Lo patrimonial es porque afecta el patrimonio de la persona y lo extrapatrimonial afecta la psiquis, lo moral, lo psicológico. El tema es que lo patrimonial, fíjense, y cortamos acá para respetar los tiempos y continuamos el martes que viene, lo patrimonial es más fácil darle un valor, porque lo patrimonial se evalúa o por tasas o por un valor concreto que tiene algo. A ver, un auto vale tanto, un paragolpe vale tanto y está definido en el mercado, una rueda está definida en el mercado, una pierna está definido en baremos de libros de medicina, cuánto vale, y la pierna derecha, la izquierda, si la persona es diestra o zurda, un ojo, un dedo de la mano, todo eso está valuado y ya está en los libros establecido cuánto vale cada una de las partes que se pueden afectar. Ahora, ¿cómo evaluamos lo extrapatrimonial, lo moral? Y con esto los dejo pensando para que nos veamos el martes que viene. Cuando una persona, por la irresponsabilidad de otro, pierde un hijo y le hemos causado a esa madre y al padre un daño moral y psicológico grandísimo, ¿cuánto vale? No me lo respondan ahora. ¿Qué valor le damos a la pérdida de un ser querido? ¿Cuánto vale? Y acá, si hasta ahora vamos con la antijuridicidad y el daño, claro, los dejo que para el martes que viene me digan cómo evaluamos el daño psicológico y moral para que vean
la complejidad que tiene un juicio de mala praxis cuando me demanden más de lo moral y lo psicológico que lo patrimonial. ¿Está? ¿Hasta acá está bien? ¿Venimos bien? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Genial, Muy bien. genial. Bueno, la coordinadora de la diplomatura está por ahí. Aquí estoy, Muy bien, por buenísimo. supuesto. Atenta. Dejo de compartir para... Perdón, a ver. Así nos vemos más. Ahí está, perfecto. Bueno, así quiero que lo llevemos. Gracias. Realmente me encanta así, con la participación de todos. A algunos le veo la cara, a otros no. A algunos los conozco, como Sabrina, como Javiera, que han estado participando. Pero este razonamiento quiero que hagan para que después vean y descubran lo importante que va a ser cuidar esta responsabilidad que cada uno tiene sobre sus hombros, y que los dos elementos más importantes en el ámbito de la salud para protegernos y cuidarnos son la historia clínica y el consentimiento informado. Y ya les voy a explicar cómo hacerlo. ¿Ah? Así que eso, martes que viene a la misma hora. Y por el mismo canal. Y por el mismo precio. Gracias, doctor. Bueno, Gracias. un gusto, que descansen. Hasta luego. Gracias. Un placer. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Hasta la próxima Muchas clase. gracias. Adiós. Hasta luego.